Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros en este momento a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy. Me han pasado algunas de las preguntas que nos han enviado el día de hoy. Creo que promete ser un en vivo muy divertido. Creo que va a ser divertido y entretenido para todos. Así que vámonos con las preguntas. Primeramente queríamos consultar cómo se escucha el audio, si alguien nos puede hacer retroalimentación de esa parte, por favor. Ok, entonces sin más, vamos a dar comienzo con las preguntas del día de hoy. Doctor, nos consultan acerca de las diferencias. ¿Cuál es la diferencia de una rinoplastía ultrasónica y una rinoplastía tradicional? Ok, vamos a ver. La rinoplastía ultrasónica hace referencia a el empleo de un equipo que es un equipo piezoeléctrico que se utiliza básicamente para fracturar o, llamémoslo popularmente, quebrar los huesos y hacer más angosta la pirámide ósea, nada más. Se utiliza nada más para esa zona y busca, pues evidentemente en la mayoría de los casos, hacer más angosta la nariz o quitar la jiba del dorso de la nariz, de manera que es un instrumento que se utiliza en lugar de utilizar un cincel o utilizar lo que nosotros médicamente hemos traducido como una raspa, del inglés rasp, o una sierra o un taladro eléctrico, que son todos estos instrumentos que se han utilizado por décadas en la rinoplastía. Es un instrumento más y en el caso particular de la rinoplastía ultrasónica o del empleo de este instrumento para hacer la rinoplastía, lo hemos utilizado en algún momento en el pasado. Nos pareció que no era tan útil como, por ejemplo, una broca eléctrica. Las brocas eléctricas no tienen el problema que tiene la rinoplastía ultrasónica, donde tenemos que tener, por la generación de calor, tenemos que tener un chorro de agua irrigando en todo momento, sino que cuando usamos instrumentos como por ejemplo una broca eléctrica o incluso algunas sierras, específicamente por ejemplo muy recientemente se ha popularizado la sierra de Tashtan Kachir, que son un par de cirujanos plásticos turcos que realizan rinoplastías. Ellos han diseñado una serie de instrumentos, en realidad son 5 instrumentos, con los cuales se corta la pirámide ósea en angulaciones muy precisas y minimizando el trauma, pero que uno tiene total y completa visibilidad de lo que está haciendo. Igualmente pasa con las brocas eléctricas y no se genera calor, por lo que uno no tiene la necesidad de tener ese chorro de agua que está obstaculizando la visibilidad en todo momento, de manera que es en la única parte donde se utiliza digamos que se hablaría de rinoplastía ultrasónica. O sea que, bueno, no sé si la publicidad lo permitirá, pero voy a atrever a decirme algo. Es como que uno diga que un sándwich es de la marca X, B y M, B, simplemente porque utilizó un pan de esa marca. No, o sea, y el resultado no depende del pan. Depende, por supuesto, del pan, pero depende del queso, depende del jamón, depende de los vegetales que pongas, de las salsas, etc. Y en este caso, en la rinoplastía, pues depende primariamente de la parte intelectual, porque esto requiere toda una planeación. Evidentemente hay que hacer un trabajo, pero toda cirugía estética, lo más importante no es la ejecución. En cualquier actividad humana lo más importante es la planeación. Entonces tenemos que revisar el caso, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer un plan. Ese plan, por supuesto, tiene que ir acorde al procedimiento quirúrgico. Entonces vamos a tener que hacer una secuencia de los pasos que vamos a hacer en la cirugía para que los primeros pasos no vayan a dañar cosas que impidan realizar los pasos que vienen posteriormente, pero los pasos que se hacen más adelante en la cirugía que no vayan a dañar cosas que ya fueron modificadas,
de manera que eso requiere todo un proceso de planeación, una ejecución, por supuesto, cuidadosa de todo esto, y es un procedimiento intelectual que además tiene que analizar incluso qué va a pasar con el proceso de cicatrización que viene después de la cirugía, que esa parte no la puede controlar ningún cirujano, ninguna paciente o ningún paciente, pero pues obviamente uno más o menos, dependiendo de las características de la piel del paciente, puede suponer o presuponer cómo se va a desempeñar ese proceso de cicatrización, si vamos a tener una contracción cicatricial fuerte, más común en pacientes con pieles muy gruesas, o en pacientes con pieles delgadas vamos a tener probablemente un proceso de cicatrización muy suave con poca tendencia a la contractura cicatricial bajo la piel, de manera que podríamos tener resultados un poco más predecibles. Y todo esto tiene que ser modificado internamente durante la cirugía, porque tenemos que tomar en cuenta que vamos a depender de la cantidad de cartílago septal que tenemos adentro. Usualmente todas nuestras rinoplastías hoy en día son rinoseptoplastías. Tenemos que tomar un segmento del tabique, del cartílago del tabique, a veces también de las porciones de hueso, y con esos segmentos tenemos que hacer, digamos que, refuerzos estructurales en otras partes de la nariz. Entonces tenemos que ver si conseguimos la cantidad de cartílago que necesitamos, y el mejor cartílago es el cartílago del septum. También se puede usar cartílago de las orejas, también se puede usar cartílago costal, pero estos dos últimos son mucho menos predecibles y se pueden encontrar en características, digamos que con características menos que ideales en cualquier caso. Entonces lo ideal es ir al tabique, tomar un segmento de tabique, pero no sabemos qué tanto tabique va a tener, qué tan grande es el segmento de cartílago que vamos a tener. Y por otro lado, aunque tengamos el tamaño de cartílago que necesitamos, el problema es si ese cartílago tiene el grosor, tiene la consistencia para hacer esas correcciones que hemos planeado. De manera que todo esto tiene que ver con una rinoplastía, y no simplemente que utilizamos X aparato en una pequeña parte de la cirugía. En realidad, probablemente cuando uno usa el piezo, lo usa durante máximo 10 minutos de la cirugía, y por ejemplo en mis manos una rinoplastía nunca será una cirugía de menos de 4 horas. De manera que no podemos juzgar un sándwich por el pan que utilicemos, básicamente. Esa sería la respuesta para esto. De manera que es todo el proceso que va antes, durante y después de la cirugía para obtener un excelente resultado. Doctor, una pregunta que nos llega a don Henry Padilla, nos dice: ¿cuántas cirugías se pueden hacer en conjunto con una rinoplastía a la misma vez? Mira, yo por un asunto de la forma en que yo hago mis cirugías, solamente hago una sola cirugía al día. Ahora, si hacemos una rinoplastía, yo podría hacer una rinoplastía y quizás la colocación de un implante de mentón. Eso es algo que hacemos algunas veces en el año. No es lo más común, pero sí, a veces hacemos algún implante de mentón, porque el implante de mentón probablemente nos va a tomar cerca de 1 hora más en el procedimiento, de manera que está dentro del mismo área quirúrgica. Pero si ya fuéramos a otra zona del cuerpo, hacer una lipoescultura, hacer una colocación de implantes, un levantamiento, una reducción mamaria, una abdominoplastía, por lo menos en la forma que yo hago las rinoplastías, en la forma que me gusta hacerlas, es virtualmente imposible. No voy a poder hacerlos de la mejor manera, de manera que preferiría hacerlo en un momento aparte. Hemos hecho casos, por ejemplo, en pacientes que vienen de fuera del país, entonces muchas veces agendamos esto en días, a veces no consecutivos, pero sí un día una cirugía, 2, 3, 4 días después la otra cirugía. Si es que hay tanto afán, cuando vienen de fuera, por supuesto, puede ser el caso, pero en pacientes que viven en Costa Rica, pues usualmente yo prefiero hacer una cirugía, la cirugía que más tenga interés el paciente primero, y 1, 2, 3 meses después se hace la otra cirugía que el paciente quiere. La inmensa mayoría de nuestros pacientes, gracias a Dios, tienen resultados que son satisfactorios. Entonces eso me hace pensar que seguramente el paciente vendrá para la otra cirugía que se quiere hacer, de modo que no me preocupa eso, y no quisiera, digamos, a veces uno podría pensar, bueno, si usted no hace las 2 o 3 cirugías en una misma cirugía y el paciente después no vuelve. No, tal vez sí vuelve, porque el paciente tuvo un buen resultado, quedó contento y quiere hacer las otras partes, y además ya conoce la clase de trabajo, la calidad del trabajo que ese cirujano hace, de manera que eso pues nos permite trabajar más cómodos tanto al paciente como a mí.
Doctor, nos consulta si las fotografías presentadas en nuestro Instagram tienen algún tipo de alteración fotográfica. Ok, con respecto a fotografías, videos, todo este tipo de cosas, algo que nos ha caracterizado durante 20 y tantos años es que nunca hemos editado absolutamente ninguna fotografía, más allá de quizás recortar la foto de tal manera que la distancia, si por alguna razón la fotografía de antes y después, tal vez la de después está un poquito más alejada, pues hacer que el tamaño sea relativamente comparable para que no parezca que el paciente está más lejos. Por ejemplo, sería muy fácil, por ejemplo, en una lipoescultura, tomar una fotografía de cerca en el antes y tomar una fotografía de lejos en el después para hacer parecer un paciente más flaco. Pues no, o sea, la idea es que tengan la misma distancia, pero aún a pesar de que usamos en nuestro estudio fotográfico la misma distancia, a veces por alguna razón podría ser que estuviera un poquito más abierto el lente, etcétera, de manera que a veces hacemos algún recorte para que la distancia sea equivalente en ambas fotos. Eso es quizás lo único que hemos hecho a lo largo de 20 años. Nunca hemos tenido ni un solo tipo de edición, ni en el resultado, ni en las cicatrices, de modo que todo lo que ustedes ven allí es real. Incluso las fotografías intraoperatorias que mostramos son totalmente reales, de manera que si ustedes ven allí que no hay equimosis, que no hay sangrado, que no hay moretes, que no hay sangrado, que no hay inflamación, eso es totalmente real. Bueno, tal vez no basta con que lo diga yo. Cuando uno tiene empleados, alguien podría en algún momento decir, ah, sí, yo fui empleado del doctor Peralta y la verdad es que el doctor hace esto y esto y esto. De manera que uno también tiene que cuidarse mucho, porque quienes en un momento son amigos, en otro momento pueden no serlos, y pues no es bueno andar diciendo cosas que no son ciertas. De manera que siempre nos hemos cuidado de que todo lo que se publique sea total y completamente real. Doctor, nos consultan si hay alguna manera o algún tipo de programa que uno pueda determinar el resultado de una rinoplastia. Virtualmente ninguno. Justamente ayer hablaba yo con una señora muy buena persona que vino a consulta con nosotros, una persona muy agradable, y ella me mostraba su nariz y me mostraba fotos que ella tiene en su celular, y me mostraba una app, decía ella, y entonces ella oprimía varios botoncitos allí, 1, 2, 3, 4 para el ancho de la nariz, y entonces ella modificaba como ella quería su nariz. Eso lo hacía esa señora. La señora no era cirujana plástica. Lo puede hacer probablemente si el señor de la pulpería de enfrente tiene esa misma aplicación, pues la puede hacer, o si el guarda de seguridad tiene esa aplicación, la puede hacer. No significa que vaya a tener ese tipo de resultado, de manera que no es confiable, es totalmente inseguro, es deshonesto si uno hiciera eso. De manera que no, creo que lo más importante es ver resultados de pacientes con anatomías quizás similares, por ejemplo, pacientes con pieles delgadas, con defectos en nuestra nariz que son parecidos a los que el paciente tiene, o con pieles gruesas, entonces para ver qué tanto cambio podemos tener en un caso similar al nuestro, y ver esos resultados y evaluar esos resultados, ver si nos gusta, si no nos gusta. En realidad no todo lo que los pacientes quieren hoy en día se puede conseguir. A veces es más seguro simplemente seguir usando la app y seguir modificándose en las fotos que hacer algunas cirugías. Sin embargo, con un cirujano que te dedique tiempo, pues simplemente revisan, y obviamente es importante, y cuando vas a la consulta es importante no solamente ir con la idea de que te digan lo que quieres escuchar, sino que realmente te den una consulta honesta donde te digan esto sí, esto no, o que te digan como a veces lo hacemos: vea señora, por favor no se opere, no va a conseguir lo que usted está buscando, porque humanamente es imposible, dadas sus características. De modo que eso es lo más importante, pero sí revisar casos de diferentes anatomías, ojalá parecidos a las del paciente, para que pueda tener una idea real. Y esto aplica no solamente para las rinoplastías, aplica en las cirugías de senos, tanto de levantamientos como de reducción, en las abdominoplastías, en las lipoesculturas, de manera que
que creo que lo más importante es eso, ver otras cirugías de ese cirujano. En ese sentido, creo que nuestra página web, más allá de que yo soy el primero que digo que nuestra página web, que lo que me ha interesado en la página es que tenga información, no que esté al último grito de la moda, o que sea la más linda desde el punto de vista, no sé, el último grito de la moda en asuntos visuales o audiovisuales, sino que transporte o lleve la información que nuestros pacientes desean. Y sabemos que allí tenemos una gran cantidad de fotografías de cada uno de los procedimientos que hacemos. Sabemos que sí, algunas de esas fotografías tienen ya algunos años de estar allí. Tenemos videos en nuestra plataforma de YouTube también con casos mucho más recientes de todas estas cirugías, de modo que las personas que quieran pueden ir allí y ver esos resultados, como les decía hace un rato, sin ningún tipo de edición, para que puedan ver resultados reales. Incluso más recientemente hemos mostrado videos de pacientes, de manera que si hubiera alguna duda, porque a veces la gente, claro, hoy en día dicen, bueno, pero es que yo también, alguien podría decir, yo modifico mis fotos, entonces como el doctor no lo va a hacer, pues no lo hacemos, pero incluso hemos mostrado videos con resultados nuestros antes, después de cirugía de aumento de senos, de cirugías de rinoplastía y creo que alguna otra, no recuerdo bien si liposcultura o algo así, de modo que podemos ver allí en esos casos todas estas cosas para que ustedes puedan juzgar en un video que es muchísimo más confiable que una fotografía y puedan sacar sus propias conclusiones. Doctor, nos preguntan por qué, tal vez enfocarnos en ese tema, la mayoría de los testimonios que tenemos o fotografías son de aumento de senos, de lipo, y no hay tantos testimonios de cirugías del rostro. Claro, importante. Bueno, mira, igual pasa con las fotografías, no solamente los testimonios, las fotografías. ¿Por qué? Porque es más fácil para un paciente mostrar una parte de su cuerpo cuando no se ve la cara, que mostrar la cara en una página web, por ejemplo, o mostrar la cara en un medio como Instagram, donde puede ser sometido incluso a muchas cosas, hasta bullying le pueden hacer, porque le pueden decir, vea, usted no es así, usted era así, no sé, pueden decirle, usted era así de fea, etcétera, de manera que el paciente, pues por supuesto, tiene todo el derecho de autorizarnos, porque todas las fotografías que publicamos son fotografías debidamente autorizadas por escrito por cada uno de los pacientes. Incluso tenemos fotografías de pacientes que nos han autorizado para mostrar dentro de nuestra clínica, pero no en redes sociales. Tenemos fotografías que las pacientes nos dicen, pueden mostrarlas dentro de su consultorio, pero no, por favor no los muestren en la sala de espera de la clínica. Y tenemos de lo que publicamos, definitivamente estoy totalmente seguro que las cirugías en el rostro, en la cara, probablemente son, no sé, deben ser si acaso un 5%, máximo un 10% de las cirugías de rostro que hacemos, porque definitivamente la mayoría de estos pacientes quieren mantener su cirugía para ellos, que nadie más se entere de su cirugía en la cara. Por otro lado, hemos tenido casos también, varios casos muy interesantes de personas que nos han dado autorización en algún momento de publicar su resultado, por ejemplo, de rinoplastías o de cirugías de orejas específicamente. Tenemos varios casos así, que años después de su cirugía nos han llamado y nos han pedido el favor que retiremos la fotografía, porque ellos quieren dejar eso ya en el pasado. Ya es un asunto que ellos resolvieron, era un problema que tenían, ya no quieren tener ese problema más, o ya dicen, mira, eso ya es asunto pasado, ya no quiero recordar más eso, por favor retire la fotografía que le autoricé, y lo hemos hecho, y es totalmente comprensible, de manera que por eso la mayor parte de las fotografías que mostramos son de fotografías de casos de cuerpo. Es más fácil para un paciente autorizar que se exhiba su cuerpo si no está la cara viéndose, que la cara. Incluso es interesante porque muchas veces hay cosas que identifican a las pacientes. Por ejemplo, muchas veces vemos fotografías de cuerpo que tienen tatuajes, pero las pacientes no tienen tanta resistencia a mostrar fotografías con sus tatuajes como si tienen resistencia a mostrar fotografías
donde está el rostro de ellas y donde cualquiera las puede identificar, lógicamente. Entonces, por eso hay un inmensamente más grande porcentaje de pacientes de testimonios y de fotografías o de videos de cirugías de cuerpo que de cara. Y por otro lado, también es importante mencionar que las fotografías que mostramos por esas mismas razones realmente son algunos de nuestros mejores resultados. Podría yo estar seguro que los mejores resultados que hemos tenido, especialmente en cirugías de cara, en cirugías de nariz, nunca nos han autorizado mostrarlas, porque son pacientes que a veces tienen resultados que son verdaderamente asombrosos, resultados muy lindos, donde partimos de algo que era anatómicamente muy complicado, llamémoslo muy feo, y tienen un cambio tan grande que ellas mismas dicen, no, por favor, yo no quiero mostrarlas, quiero mantenerlo para mí, de manera que estoy totalmente seguro que son los casos que mostramos son algunos de los mejores, más no son los mejores ni los únicos mejores resultados que tenemos. Estoy totalmente seguro de eso. Doctor, nos preguntan que cuál es el porcentaje de satisfacción y complicaciones en sus pacientes. Ok, mira, yo calculo que el porcentaje de satisfacción de nuestros pacientes puede rondar el 95%, tal vez sea un poco más alto, pero digamos que digamos que dejemos un margen amplio, un 95% de satisfacción, digamos que tal vez yo podría hablar de un 1% de pacientes que podrían tener alguna cosa que no se obtuvo, lo que se buscaba, etcétera. Pero digamos que si me fallara la memoria o si nos ponemos un poco amplios, porque a veces hay cosas que no te enteras, a veces hay casos que simplemente la paciente no te dice nada por pena o lo que sea, entonces ampliémoslo a un 5%. Creo que ese es el porcentaje de pacientes que podrían no quedar satisfechas o satisfechos. Hay algunas cirugías que tienen, digamos que, un riesgo más alto de eso. Por ejemplo, el paciente de cirugía de orejas es un paciente un poquito más complejo desde un punto de vista personal. Son pacientes que probablemente tienen un poquito más de complejo y entonces ellos a veces quieren resultados extremos, casi que hicieran, no sé, verse sin orejas o que las orejas vean hacia atrás. Es muy particular de ese tipo de cirugía, de manera que allí podría uno es un paciente con un poquito más de cuidado a la hora de manejarlo. Y porcentaje de complicaciones, igualmente calculo que podríamos hablar de un 1%, aunque tal vez hay algunas cirugías que pueden tener un porcentaje un poquito más alto. Bueno, digamos, los levantamientos, específicamente las reducciones mamarias, a veces te dan un poquito más de problema con las cicatrices, tal vez, no sé, un 10% de los pacientes de reducción mamaria o levantamiento podrían terminar con algún problema con sus cicatrices que no sanan bien, que se demoran en sanar, que se abren, etc. Las cirugías de implantes de senos, probablemente un 1-2% de nuestros pacientes podrían tener algún problema con sus heridas, creo que es el problema más común, alguna herida que igual se tarda en sanar, que drena algún líquido, etc. Básicamente eso. Rinoplastías creo que no, creo que el problema más importante con las rinoplastías son pacientes que tal vez tenían una expectativa más alta de la que es humanamente posible conseguir, o que a veces ocurre que aunque uno obtenga el resultado que uno quiere en la cirugía, el proceso de cicatrización, la inmensa mayoría de las veces en pacientes con pieles muy gruesas, se contrae esa piel fuertemente y hace que el resultado termine con menos proyección que la que uno obtuvo en la cirugía. Entonces podría tener un resultado que no es tan óptimo como uno lo planeó ni como lo ejecutó, pero que finalmente es lo que se obtuvo. Doctor, ¿cuánto tiempo posterior a una rinoplastía se pueden esperar los resultados definitivos? Los resultados definitivos después de los 10 meses. Sin embargo, lo que ven nuestros pacientes a la semana, 2 semanas, es sumamente cercano al resultado final. Yo calculo que eso es un 90% del resultado final. Hay un pequeño grupo de pacientes especialmente de piel gruesa, que uno podría esperar un poco de contracción, la cual ocurre cerca del 1 mes y medio a 3 meses después de la cirugía. Es el periodo donde principalmente vemos ese proceso de contracción cicatricial que hace que se pierda un poco de la proyección de la punta, especialmente en pacientes con piel gruesa.
El proceso, si bien a las 3 semanas después de la cirugía ya tenemos casi toda la inflamación resuelta, pues seguirá desinflamando lentamente durante los siguientes 9 meses o algo más, de modo que cerca de los 10, 11 meses ya ha pasado toda esa inflamación y tenemos un resultado que es probablemente lo que va a acompañar al paciente por muchos años. Sin embargo, lo que vieron a las 3 o 4 semanas, en la inmensa mayoría de los casos, es tremendamente cercano al resultado final. Doctor, nos preguntan que cuál es el tipo de cirugía para disminuir el ancho de la nariz. Hay muchas cosas para disminuir el ancho de la nariz dependiendo de dónde estemos viendo la nariz. Mira, podemos hacer unos cortes a este nivel, con lo cual vamos a angostar las alas de la nariz, podemos angostar la punta de la nariz también mediante suturas, también recortando algunas veces ligeramente los cartílagos de las laterales inferiores de la nariz, o podemos angostar la parte superior, la parte ósea, básicamente haciendo fracturas de hueso a ese nivel o limando. También eso se puede hacer con broca, se puede hacer con el piezo, que es básicamente el equipo ultrasónico, se puede hacer con sierras. Dependiendo de un montón de cosas, pues uno puede usar una serie de instrumentos con los cuales uno se sienta cómodo. En términos generales suelo utilizar brocas eléctricas y sierras, que son instrumentos que en mis manos son muchísimo más precisos que otras cosas. También usamos cinceles en algunas áreas de la nariz. Y son instrumentos que usualmente pues, van a generar muy poca posibilidad de complicaciones y complicaciones severas que por ejemplo, volviendo a la pregunta del comienzo de la rinoplastia ultrasónica, con la rinoplastia ultrasónica tenemos que despegar de forma amplia la piel y los músculos de esta zona, de modo que si por A o por B los huesos de esa zona se nos pierden mucho soporte, se podrían desplomar, mientras que si lo hacemos con una broca eléctrica, si lo hacemos con una sierra manual, el despegamiento de tejidos que se hace es muy muy pequeño, de modo que los músculos que se encuentran en esta zona todavía podrían permitir un poco de soporte y evitar que eso se desplome. Por eso tiendo más a utilizar este tipo de instrumentos que son mucho más confiables, por lo menos en mis manos, y sé que aún en manos de expertos. Recuerdo una vez en un congreso en Italia, el cirujano que estaba haciendo la cirugía con un piezo haciendo rinoplastia ultrasónica, se le despegaron estos huesos de esta zona, se desplomó la nariz y bueno, tuvieron todo una demora muy grande en la cirugía. Al final no sabemos cómo terminó ese paciente, pero son cosas que pueden pasar con cualquier instrumento. Sin embargo, hay instrumentos con los cuales el margen de error es mucho más pequeño o mucho más grande. Doctor, nos consultan acerca si el paciente presenta hematomas o mucha inflamación posterior a la rinoplastia. Bueno, no, mira, en el caso de nuestros pacientes, como lo explicábamos, dependiendo obviamente de la forma en que hacemos la cirugía, al hacer la cirugía en forma en extremo cuidadosa, el despegamiento de tejidos digamos en el plano quirúrgico que hay que hacerlo, virtualmente la cirugía se puede hacer con cero sangrado. Al hacerse con cero sangrado, eso permite que uno pueda ver todo lo que está haciendo, que pueda hacer marcación de las cosas que uno planea hacer, digamos que uno diga voy a quitar 1 milímetro, voy a quitar 1,5 milímetros, voy a quitar 3 o 4 milímetros en tal área, o voy a hacer este corte 2, 3, 4 o 10 milímetros más abajo de cierto punto, y uno pueda marcar, incluso poner un trazo recto con una regla dentro, y pueda cortar por allí. De manera que hacer la cirugía total y completamente sin sangrado permite muchísima precisión, pero además evita que los tejidos se manchen con sangre y por supuesto entonces vamos a evitar la inflamación, la equimosis, es decir, los moretes, vamos a evitar moretes, vamos a evitar inflamación, y eso hará que la recuperación del paciente sea muchísimo más predecible cuando hay un hematoma, por ejemplo, que es diferente un hematoma a una equimosis. Una equimosis es un morete, usualmente demora 2 semanas en resolverse. Un hematoma es una acumulación de sangre, y una acumulación de sangre podría llevar a una respuesta inflamatoria excesiva que podría llevar a que los cartílagos se dañen, se debiliten, incluso se cause una infección, y con una infección pues el cartílago va a tener un daño terrible, de manera que
Todo este tipo de cosas son cosas que uno va a evitar cuando uno hace una cirugía en extremo cuidadosa, y eso, como les digo, es básicamente el principio de nuestra cirugía totalmente sin sangrado, de manera que es, digamos, fundamental tanto a la hora de tener resultados, así como a la hora de evitar complicaciones y, por supuesto, en el medio entre esas dos cosas, tener una recuperación muchísimo menos compleja para nuestros pacientes. De hecho, los pacientes pueden salir respirando por su propia nariz el día de la cirugía. Sin embargo, obviamente durante el segundo, tercero y cuarto día hay una inflamación importante, especialmente dentro de la nariz, que hará que los pacientes estén respirando por la boca principalmente, y pues obviamente se les dificulte a la hora de hablar. Doctor, nos preguntan quién no sería un buen candidato para realizarse una rinoplastia. Bueno, podemos verlo desde dos puntos de vista, la parte física y la parte mental. Desde el punto de vista físico, evidentemente, estas cirugías son cirugías para hacerse en pacientes sanos. Entonces no es una buena idea tener pacientes con cardiopatías, por ejemplo, con enfermedades del corazón, por supuesto con historia de infartos, pacientes con diabetes, no son una buena idea. Pacientes con enfermedades del colágeno vascular tipo artritis reumatoide, escleroderma, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso, definitivamente no son pacientes para este tipo de cirugía. Pacientes con trastornos de coagulación, que por ser una cirugía que se hace bajo anestesia general, que bueno, en mis manos nunca toma menos de 4 horas, pero usualmente no debería tomar menos de 1 hora en manos de otras personas, ya eso implica un riesgo de formación de coágulos en las venas de las piernas. Entonces, si el paciente tiene una historia de coagulopatía, es un paciente que va a tener posibilidad de un problema severo, y algún tiempo incluso en cuidados intensivos, o incluso algún caso podría terminar en una defunción, de manera que no son pacientes que uno debería operar. Y desde el punto de vista psicológico, pues el paciente que tiene unas expectativas irreales, claro, eso no lo sabe la paciente o el paciente. Aún el paciente que esté más fuera de la realidad, él cree que está en la realidad. Entonces es el cirujano el que tiene que darse cuenta de eso, es el cirujano el que tiene que estudiar a su paciente durante la consulta y decidir: no voy a operar a este paciente porque tiene unas expectativas que no son posibles de ser logradas. Entonces, y de hecho, creo que volviendo a lo que hablábamos hace un rato, el porcentaje de satisfacción, cuando alguien dice, por ejemplo, nosotros dijimos porcentaje de satisfacción de pacientes, 95%, sí, es real, eso es cierto, pero ¿cuál fue el paso fundamental para llegar allí? Bueno, hace muchos años operábamos a todas las pacientes o todos los pacientes que venían a consultar con nosotros y que querían operarse, pero en algún momento nos dimos cuenta que había pacientes que no había forma de que quedaran contentos con el resultado, y entonces parte de lo que yo tengo que hacer durante la consulta es evaluar la parte psicológica de mi paciente, la parte de las expectativas, comparar eso con la anatomía que el paciente trae y ver si lo que el paciente quiere se puede obtener con lo que el paciente trae físicamente, y si esas dos cosas hacen un buen match, pues podemos hacer la cirugía. Si por el contrario vemos que la anatomía no concuerda con lo que el paciente quiere, pues simplemente no vamos a recomendar la cirugía, o vamos a decirle al paciente que no vamos a tomar su caso. Entonces eso ha sido quizás bueno, quizás no, estoy totalmente seguro que el éxito que un cirujano pueda tener tiene que ver más con eso y no con las capacidades que él crea tener. De hecho, esa era una de las razones de problema, porque usted puede tener un adecuado entrenamiento, puede realizar las cosas muy bien, pero si usted trata a un paciente con unas expectativas que no son reales, nunca va a lograr el resultado que ese paciente quiere. Aunque a veces uno pueda decir, no, pero el paciente o la paciente tiene una anatomía ideal, entonces como voy a hacer las cosas muy bien, como soy tan bueno, seguro que el resultado queda bien. No, estoy totalmente seguro que aunque la anatomía sea muy buena, sea ideal, aunque el cirujano haga las cosas muy bien, las planee y las ejecute muy bien, si el paciente es un paciente que tiene expectativas que no son adecuadas, ese paciente nunca tendrá
nunca estará contento con el resultado, y esa es, digamos que la clave del éxito en realidad ha sido aprender a rechazar pacientes, aprender a decirle a los pacientes, vean, no recomendamos esta cirugía porque por esto o por esta otra razón, o simplemente reservarnos el comentario y decir, no vamos a tomar el caso, y eso es quizás el fundamento de ese porcentaje tan alto de satisfacción que podemos tener. Claro, ha ocurrido casos donde uno mismo se ha engañado, uno mismo ha dicho, no, la paciente, sí, la paciente tiene una expectativa que no está bien, o la paciente, a veces hay cosas interesantes, ustedes tal vez me entiendan. Hay casos donde tú ves gente que nunca va a quedar contenta con nada, y no me refiero a cirugía, me refiero a cualquier cosa. Ustedes conocen a esas personas que son complicadas. Entonces son personas que usted dice, mira, no, ni porque hagamos esto o hagamos lo contrario va a quedar contenta o contento. Entonces, esos pacientes, alguna vez uno ha dicho, no, pero como tiene una excelente anatomía y vamos a hacer las cosas con cuidado, va a quedar contento. No, esos pacientes no van a quedar contentos y vas a tener algún tipo de insatisfacción o problema. De manera que esos quizás, recuerdo algunos casos donde hemos pasado eso por alto y definitivamente hemos tenido pacientes insatisfechos por diferentes razones. Y evidentemente, pues siempre toda cirugía tiene un riesgo. Y hay cosas que no son predecibles, dentro de ellas la cicatrización. La cicatrización no me refiero solamente a la herida, sino que a veces también los tejidos internamente cicatrizan de cierta forma, que hacen que lo que tú conseguiste durante la cirugía, que incluso documentaste en una fotografía intraoperatoria, no es lo que finalmente el paciente tiene algunos meses después de la cirugía. Doctor, ya para finalizar el tema de rinoplastia y seguir con otros temas, nos dicen que por qué sus cirugías de nariz no utilizan taponamiento y la mayoría de médicos sí las utilizan. Bueno, básicamente es lo siguiente, tenemos el taponamiento. ¿Para qué se usa? Básicamente, en el centro de la nariz tenemos el tabique nasal. Tiene en la parte de adelante un segmento de cartílago, usualmente podría ser el 45% de todo el tabique, y las dos partes, los 2/3 posteriores más o menos, o las dos partes posteriores son un par de huesos que están allí más atrás. Y al lado y lado, recubriendo ese cartílago del tabique y esos huesos, hay mucosa en ambos lados. Entonces vamos a ir a despegar de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, esa mucosa del cartílago del tabique, en la mayoría de los casos realmente en ambos lados, pero en algunos casos de un solo lado y completamente, y del otro lado parcialmente. Y vamos a tomar un segmento de cartílago para hacer estructuras que necesitamos para proyectar la punta de la nariz, para ensanchar algunas áreas, para dar refuerzo estructural, y en esa zona entonces va a quedar mucosa a un lado, mucosa al otro lado, y no va a quedar nada en el medio, no va a quedar tabique en esa zona. Va a haber un soporte en forma de L, de cartílago del tabique, que le va a dar la forma y el soporte a la nariz. Entonces vamos a pegar esos dos segmentos, esas dos hojas de mucosa, de un lado al otro, y vamos a usar una aguja, un hilo absorbible con una sutura, que va a pasar de un lado al otro, pegando esa mucosa y evitando que en el medio, entre esos dos hojas de tejido, se acumule sangre, se haga un hematoma. Eso es lo que hacemos. Entonces, eso claro, eso en un comienzo, cuando empezamos a hacerlo hace cerca de 20 años, honestamente solamente esa parte de la cirugía nos tomaba cerca de 40 minutos. Con el paso del tiempo es algo que estoy seguro que hoy en día me puede tomar 5 minutos, quizás cuando me demoro más, tal vez 5 a 10 minutos, pero nunca tomará más que ese tiempo. Entonces puede ser que muchos cirujanos no lo hagan, bueno, por un lado porque les parece más sencillo tomar un segmento de este largo de gasa vaselinada y meterlo rápidamente en cuestión de 30 segundos en cada fosa nasal y se acabó el problema, pero 2-3 días después van a tener que sacar eso se ha secado con sangre, se ha secado con moco, y por supuesto va a quedarse adherido, va a ser muy incómodo para el paciente, va a ser incómodo desde el primer día. Por supuesto, los otros días va a estar terriblemente aprisionado allá adentro de la nariz, y luego vamos a tener que sacarlo, y eso va a generar molestia, va a generar dolor, y siempre va a despertar algunas cuantas lágrimas, probablemente más por estimulación de los nervios ciliares anteriores, más que por dolor mismo, pero el paciente pues va a llorar.
y evidentemente eso hace que los familiares que están esperando al paciente afuera del consultorio del doctor pues digan qué le pasó, y el paciente dirá pues que le dolió, etc. Pero si uno lo evita porque simplemente durante la cirugía se tomó el tiempo para hacer esas suturas, se consigue el material para hacerlo, que no es un material que se consiga con facilidad aquí en Costa Rica, pero lo usamos. Entonces, eso le evita complicaciones al paciente, le da una recuperación mucho más rápida, más confortable, y hace que los resultados sean más predecibles, porque aún con un taponamiento, si 2 o 3 días después lo vas a jalar, podrías generar nuevamente despegamiento de la mucosa, podrías llevar a sangrado, etcétera, y pues va a ser mucho más complicado, de manera que pues tomarse un rato más en la sala de operaciones pues no es un problema, es simplemente algo que ya uno sabe que hay que hacer. También hay que tomar en cuenta el costo de los instrumentos, pero son 3 instrumentos, no son la gran cosa. En su momento sí tenían un costo importante, pero sabíamos que eran instrumentos que quizás pensábamos íbamos a usar tal vez por 30 años, quizás por más, de manera que el costo en el tiempo iba a ser muy bajo. Y obviamente lo más importante, el costo más alto ha sido el desarrollar la destreza para emplearlos, que pues como les decía, en un comienzo me duraba 40 minutos haciendo esa sutura, hoy en día quizás sean tan solo unos 5 minutos, de modo que considero que esa es la razón por la cual no usamos taponamiento, y creo que otra gente pues sí, por diferentes razones pues prefiere el taponamiento, creo que por un asunto de tiempo. Pero pues eso tiene otro montón de matices, no tienen su propia sala de operaciones, las salas de operaciones en cualquier clínica privada de este país la cobran por minuto, de manera que eso incrementaría el presupuesto del paciente. Entonces tal vez todas esas razones lleven a que la gente pueda preferir usar el taponamiento, porque demoran 1 minuto, tal vez 2 poniéndolo, contra 40 minutos cuando empiezan a ponerlo, pero obviamente que con el paso del tiempo uno llega a desarrollar mucha más destreza y lo pone más rápido. Doctor, una pregunta que no quiero que nos quede por fuera es la que nos llegó y nos pregunta que si las personas afrodescendientes tienen más probabilidades que la nariz se contraiga por el asunto de la piel. Podría ser, claro. Los pacientes afrodescendientes tienen una piel un poco más gruesa, generalmente, no siempre. Digo generalmente porque es que pacientes afrodescendientes hay de muchas categorías, de muchos tipos. Por ejemplo, en el Caribe vemos pacientes que son de piel oscura, de piel negra, pero que tienen en su genética tienen antepasados ingleses, por ejemplo, y tienen una piel delgada. Entonces, aunque tengan piel oscura, si tienen piel delgada, la nariz tendrá poca posibilidad de contraerse. Pero si tienen piel gruesa, la posibilidad de contracción de esas cicatrices, de esa piel, es muchísimo más fuerte, y eso casi siempre viene de la mano, curiosamente, de cartílagos débiles. Los pacientes con piel gruesa, no siempre, pero muchas veces, tienen piel gruesa y cartílagos muy débiles, de manera que las posibilidades de contracción de esa piel es alta, y en algunos casos pues uno tiene que recomendarle al paciente mejor no operarse, porque evidentemente el riesgo es muy alto, por lo menos para obtener resultados que se vean bien, que se vean bonitos, que se vean naturales. Y bueno, en mis manos, a veces he visto resultados de algunas personas, wow, asombrosos, en las diferentes partes del mundo, pero con procedimientos en extremo agresivos que, pues no sé, al final con el paso del tiempo he aprendido que no todo lo que está publicado vale la pena hacerlo. A veces hay riesgos demasiado altos de cosas que uno se puede poner a hacer. En algún momento recuerdo, bueno, sé que en algún momento fuimos en extremo agresivos durante las cirugías, pero con el paso del tiempo nos fuimos moderando para justamente evitar complicaciones y cosas que tal vez el artículo o la revista que habíamos leído no decía, no describía, pero que uno sí fue viendo qué pasaba. Y evidentemente cuando pasan años, por ejemplo, muchas veces vemos en congresos eso. Ves una presentación de X tema y se ven 2, 3 casos con resultados muy buenos, pero cuando pasan 10, 15 o 20 años,
te encuentras que ese expositor presenta los mismos 2, 3 casos, aún después de 20 años. Entonces te quedas sin saber si son los únicos 2 o 3 casos que esa persona tuvo bonitos en 20 años o en toda su carrera profesional. Eso es algo que consistentemente hemos visto en congresos y en presentaciones en diferentes lugares. Entonces eso nos ha llevado a tomar con mucha cautela cosas que uno ve, que se anuncian, que la gente dice, y usualmente eso nos ha llevado a tratar de probar, o no probar más bien, las cosas que sean así como lo que parezca más nuevo, más reciente, porque todo esto tiene que pasar por una curva de aprendizaje y no siempre las cosas, a veces, bueno, ustedes en los últimos 2 años han sido testigos, el mundo ha sido testigo de muchas cosas que nos dicen no, 95%, después dicen 6%, después dicen no, 12%, no, pero todavía vale la pena 12%, en fin, entonces, no sé, ustedes juzguen por ustedes mismos y saquen conclusiones. Doctor, nos pregunta cuál es el procedimiento que se puede mejorar la apariencia de las ojeras. Bueno, hay varias cosas. Primero, la blefaroplastía podría ayudarnos un poquito con las bolsas de grasa. Cuando es el color de la piel, muchas veces es porque o es el color oscuro, como en el caso mío, ustedes ven las ojeras que tengo. Entonces, bueno, eso desde niño las he tenido. El asunto es que uno podría engrosar esa piel. Eso se puede engrosar con rellenos, con ácido hialurónico, con grasa. Sin embargo, específicamente con el caso de los rellenos, yo en lo personal no uso rellenos. Sé que no siempre dan complicaciones, pero sé que dan complicaciones en extremo severas, muy rara vez, pero las dan en extremo. Y por supuesto, dado eso, prefiero no colocar rellenos en ningún paciente. La grasa también se puede usar en esa zona. Funciona bien, pero también tengo mis reservas, porque sé que con el paso del tiempo a veces los resultados no se mantienen tan bonitos, de modo que en términos generales no es algo que yo suela recomendar tratar en los pacientes, pero pues, si uno engrosa esa zona, la translucidez de la piel, evitando que si uno pone algo allí en medio entre la piel y el músculo, hace que el color oscuro del músculo tienda a verse menos a través de la piel y se pueden quitar las ojeras. Doctor, nos consulta si cuando se realiza una abdominoplastia la cicatriz queda fea, porque la paciente que nos comenta dice que tiene una amiga que se hizo una y le quedó una cicatriz que parece un 100 pies. Ok, mira, sí, hay casos de casos. Hay pacientes que tienen, por un lado, muy buena cicatrización, número 1, entonces, y hay pacientes que tienen muy mala cicatrización. Entonces hay pacientes que van a tener una tendencia a desarrollar cicatrices queloides en cualquier lugar del cuerpo que uno las opere. Entonces, eso es importante, número 1, tal vez preguntar si la paciente tiene antecedentes de cicatrización hipertrófica, de cicatrización queloide, o si alguien en la familia la tiene. Eso es importantísimo. Pero por otro lado, pues si uno quita piel en exceso y la cicatriz o el corte queda muy tenso a la hora que se cierra, eso puede llevar a una cicatriz que se va a hacer más ancha y por supuesto si la cicatriz tarda en sanar, si toma más semanas de lo que debe ser, seguramente llevará a algún tipo de cicatriz hipertrófica que pues va a ser fea. Sin embargo, eso no es común. Estoy seguro que pasa en menos de un 5% de los casos. Esas cicatrices un poquito más levantaditas, etcétera, es más, probablemente sea si acaso un 1 o 2% de los casos, siempre y cuando pues uno haya quitado una cantidad apropiada de piel. Si uno quita más piel de la que se necesita quitar, pues evidentemente la cicatriz tendrá muchas más posibilidades de sanar ancha, de abrirse o de generarse un resultado que sea estéticamente feo. Doctor, nos consultan que si para hacer un abdomino primero se hace una lipo en la zona abdominal. Bueno, yo en lo personal no hago liposcultura previo a la abdominoplastía.
y de hecho es una contraindicación desde mi punto de vista, porque vamos a verlo. La circulación, las arterias y venas que alimentan la piel de la parte anterior del abdomen vienen desde atrás y vienen básicamente a dos niveles. Vienen por dentro del músculo y por la piel. Las del músculo van a dar en algún momento ramas verticales que alimentarán la piel desde abajo, y las ramas horizontales muchas veces las mujeres las han visto o las hemos visto en mujeres, por ejemplo, en las fases finales de un embarazo. Vemos que a muchas de estas pacientes se les ven embarazadas, se les ven las venas, especialmente bajo la piel. Esas arterias que están dentro de la piel, esas arterias y venas alimentan esos tejidos. Pero cuando uno hace liposcultura, daña esas arterias y venas en mayor o en menor grado. Vamos a subrayar mayor grado. Pero todavía esa piel se sigue alimentando por las arterias que venían por dentro del músculo y que en forma vertical llegaban a esa piel. Si primero hacemos una liposcultura, dañaremos las arterias y venas que van por dentro de la piel en la grasa, y quedan solamente las que vienen de lo profundo, desde el músculo, alimentando esa piel. Si uno hace un corte en la parte inferior y luego despega la capa de piel y grasa de la capa de músculo, de donde estaban viniendo arterias, que eran las únicas que estaban bien y que estaban alimentando estos tejidos, esa piel se podría necrosar, es decir, se puede podrir, especialmente del ombligo hacia abajo en un sector casi siempre en forma triangular, de modo que si uno hace liposcultura previamente o en forma simultánea con una abdominoplastía, tiene un mucho mayor riesgo de que ocurra necrosis de tejidos, y por supuesto eso será un total desastre. Tomará meses para sanar, finalmente sanará feo y no vale la pena. De modo que si uno va a hacer una cirugía de contorno corporal donde piensa que va a hacer una liposcultura, mi recomendación es primero hacer la abdominoplastía, recortar la piel que está en exceso y fortalecer los músculos si es el caso. Entonces reforzamos músculos, recortamos piel, y luego, cuando eso ya está arreglado, meses después sacamos la grasa que está en el medio. En ese momento ya los tejidos están adosados, ya la circulación se ha recuperado de alguna manera, podemos sacar esa grasa y podemos obtener el mejor resultado de una cirugía de contorno corporal con muy pocas, pero muy pocas posibilidades o probabilidades de necrosis de tejidos o algunas otras complicaciones. De manera que esa es mi recomendación en ese sentido. Doctor, nos consulta que por lo general ve ciertos abdómenes que quedan extremadamente jaladas en la parte del abdomen, inclusive un poco arriba de los genitales y el ombligo abajo. ¿Esto se da siempre y a qué se debe? Ok, no, eso no se da siempre. Vamos a ver. Se puede dar casi siempre, pero depende de muchas cosas. Básicamente el asunto es este. A lo largo de la historia de esta cirugía, el ombligo ha generado un problema, pero es un problema comercial para el cirujano. ¿En qué sentido? La idea es que uno vería el abdomen y uno dice, bueno, recorto esta piel, pero si recorto esta piel, tengo que soltar el ombligo, pero si suelto el ombligo me queda más abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendríamos que soltar, hacer un corte alrededor del ombligo, jalar de abajo, va a tener que hacer un nuevo ombligo y va a quedar una cicatriz de donde estaba el anterior ombligo. Entonces el cirujano tal vez dice, bueno, si yo le ofrezco a la paciente una cicatriz en la parte inferior, la cicatriz del cierre de donde estaba el ombligo más el ombligo nuevo, la paciente se va a operar donde un cirujano que le diga que nada más le va a quedar el corte abajo y el nuevo ombligo. Entonces el cirujano le propone a la paciente cortar toda la piel que haya entre el corte inferior y el ombligo. Significa que la piel que hay entre el ombligo y la última costilla tendrá que alcanzar a llegar hasta abajo. Eso, cualquier persona que lo vea, a menos de que estén quitando algo donde sea muy poquito, donde la cicatriz entonces quedaría en una zona totalmente visible, incluso más arriba de cualquier pantalón,
la gente diría, no, pero no haga eso. Entonces, uno va a digamos, usualmente se nos enseña a cortar abajo y cortar al nivel del ombligo, pero la piel que queda arriba no alcanza a llegar hasta abajo. Eso hace que la cicatriz entonces tienda a jalarse para arriba, que la cicatriz tienda a ensancharse por quedar muy tensa, que los genitales tiendan a jalarse para arriba, que el vello del pubis suba demasiado, y eso genera algo que francamente se ve muy feo, pero sí, eso es el estándar de esta cirugía en muchos lugares. De hecho, si ustedes revisan fotografías de antes y después de abdominoplastías en casi todo el mundo, van a ver que la fotografía de después casi siempre está siendo cubierta por un calzón de este tamaño que pues tendríamos que preguntarle a nuestra abuelita, a la bisabuela, dónde ella compra sus calzones. O sea, un calzón gigantesco que no es el que usan nuestros pacientes, pero ese es el que sale en la fotografía de después. Claro, la fotografía de antes muestra un abdomen que está muy mal, que está lleno de estrías, que cuelga, etcétera, y la gente dice, uy, qué cambio. Pero fíjese que la fotografía de después está cubierta en la zona de la cicatriz. ¿Eso qué significa? Seguramente la cicatriz es ancha, seguramente la cicatriz es muy alta, etcétera. No, hay que ver fotografías de pacientes totalmente desnudas en esa zona para ver la calidad de la cicatriz. Y en ese momento entonces veremos si la cicatriz es delgada, si los genitales no se jalaron para arriba, si la cicatriz se ve como, si el abdomen se ve como el abdomen de una mujer, etcétera. Entonces, a lo largo de los años, básicamente hemos desarrollado algunas técnicas en las cuales aceptamos que no vamos a poder cortar toda la piel entre el pubis y el ombligo, no va a poder ser. Vamos a tener que cortar solamente lo que sobra. Entonces la cicatriz va a quedar sin tensión, la cicatriz entonces no tenderá a subirse, la cicatriz se tenderá a ser delgada, pero tenemos que aceptar que donde estaba el ombligo, hicimos un corte alrededor del ombligo, jalamos esa piel, no se alcanza a cortar el sitio donde estaba el ombligo anterior y tenemos que aceptar una cicatriz que estoy seguro que en los primeros 3-4 meses se nota una cicatriz vertical donde estaba el ombligo anterior. Entonces tenemos el nuevo ombligo. Tenemos algunos centímetros más abajo una cicatriz de unos 4 centímetros de largo donde estaba el ombligo anterior y más abajo el corte horizontal, pero esa cicatriz donde estaba el ombligo antes usualmente sana sumamente bien, se nota muy poco y el resto del resultado se ve sumamente natural y sin ninguno de los problemas que la persona que hacía la pregunta nos estaba diciendo que había visto pasar. Y sí, es cierto eso que estás diciendo. Doctor, nos consulta, ya para ir finalizando, ¿en qué va el tamaño de la herida de la abdominoplastía? Básicamente depende de cuánta piel sobra. El asunto es este. Hacemos un corte, voy a ir a lo básico. Si uno hace un corte y pega, la línea queda recta, donde uno hizo el corte. Pero si uno hace un recorte es que uno corta en una parte, sea tela, sea papel, sea espuma, sea metal, a la hora que haces esto y cierras, se te van a levantar los extremos. ¿Por qué? Porque en realidad en cada uno de los dos extremos de ese corte o de ese recorte, uno tiene imaginariamente una circunferencia. Si a esa circunferencia no le quitamos nada y pegamos, queda plano. Pero si a esas circunferencias de los extremos les quitamos segmentos triangulares y cerramos lo que teníamos en esas circunferencias imaginarias, entonces vamos a tener dos conos en los extremos que los hemos llamado médicamente orejas de perro, son un par de cosas levantadas, de manera que uno tiene que calcular el largo de la herida dependiendo de la altura de la cantidad de piel que vaya a quitar, y eso tiene que tener una relación, de modo que usualmente el largo de la cicatriz será unas 3 a 4 veces la cantidad de piel que tengamos que quitar en sentido vertical. Básicamente eso, no sé si habré sido suficientemente claro, pero probablemente en un próximo en vivo lo podremos explicar un poco más a fondo. Bueno, queremos despedirnos por el día de hoy y darles las gracias por todas las preguntas. Muchas gracias a ustedes por las preguntas y los invitamos a seguirnos escribiendo. Muchas gracias. Feliz tarde.